algunas cosas, pero sería bueno como hacer alguna introducción así general. Ok, pues les quiero proponer algo. Miren que justamente hoy yo tuve una clase de Bhakti Shastri y Radhika Prabhu nos contó que si uno lee un capítulo al día del Bhagavad Gita, o sea, obviamente solo son los versos, no el significado del verso, porque no da, uno se libra de las ofensas. Entonces, el capítulo 14, que es el de las modalidades de la naturaleza material, es corto y es bien bonito de leer. Entonces, les quiero proponer que lo leamos. No sé si tienen ahí cómo abrir el Bhagavad Gita y leemos cada uno un verso. ¿Qué dicen? ¿Sí? Listo, para hoy. Si quieren ustedes, estoy como embolatadito, pero aquí estoy atento. Listo, Valentina, uno y uno, ¿o qué? Sí, pero ya abro la aplicación y ya. Listos. Si quieres te mando el link de donde está. Lo voy a mandar en el grupo por si algo. Listo, sí, mejor. Mm, me avisas cuando lo tengas. Si lo puedes abrir y leer, Max, pues también chévere. Si no, pues tranqui que yo sé que vas en el carro. Mm, Listo, Prabhupada. Listo, Bravo. ¿Listos? A ver, dame un segundo. Listo. Entonces, si quieres, yo empiezo. Entonces, Perfecto. capítulo 14, las tres modalidades de la naturaleza material. Texto uno. La Suprema Personalidad de Dios dijo, te voy a exponer de nuevo esta sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. ¿Quieres darle uno y uno o qué? ¿Quieres que continúe con el 2? Sí, sí, le damos uno y uno. Listo, perfecto. Al quedar fijo en el plano de este conocimiento, se puede adquirir una naturaleza trascendental como la mía. Establecido así, uno no nace en el momento de la creación, ni se perturba en el momento de la disolución. Número 3. La sustancia material total, llamada Brahman, es la fuente del nacimiento, y es ese Brahman lo que yo fecundo, haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivientes. Oh hijo de Bharata. Cuarto, texto cuarto. Ha de saberse, oh hijo de Kunti, que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material, y que yo soy el Padre que aporta la simiente. Texto número 5. La naturaleza material consta de tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades. Texto 6. Oh tú, el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. Texto 7. La modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, oh hijo de Kunti, y debido a ello, la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas. Texto 4, 8, 4. Oh, hijo de Barata, ¿sí se lee así? ¿Sí? Sí, está Oh, bien. hijo de Barata, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. Texto número 9. Oh hijo de Bharata. La modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad. La pasión lo condiciona a uno a la acción fruitiva y la ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a uno a la locura.
Texto 10. A veces la moralidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo las modalidades de la pasión y la ignorancia. Oh hijo de Bharata, a veces la modalidad de la pasión vence a la bondad y la ignorancia, y, en otras ocasiones, la ignorancia vence a la bondad y a la pasión. De este modo, siempre hay una competencia por la supremacía. Texto número 11. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento. Texto 12. Oh, líder de los Bharatas, cuando hay un aumento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad frutiva, intenso esfuerzo y un anhelo y deseo incontrolables. Texto número 13. Cuando hay un aumento de la modalidad de la ignorancia, oh hijo de Kuru, se manifiestan la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. Texto número 14. Cuando uno muere en el estado de la modalidad de la bondad, va a los planetas superiores y puros de los grandes sabios. Texto número 15. Cuando uno muere en el plano de la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas. Y cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal. Texto número 16. El resultado de la acción piadosa es puro y se dice que está en el plano de la moralidad de la bondad. Pero la acción que se hace en el plano de la modalidad de la pasión termina en el sufrimiento, y la acción que se ejecuta en el plano de la modalidad de la ignorancia termina en la necedad. Texto 17. De la modalidad de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento. De la modalidad de la pasión se desarrolla la codicia. Y de la modalidad de la ignorancia se desarrollan la necedad, la locura y la ilusión. Texto número 18. Aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales, y aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Texto número 19. Cuando alguien ve cómo es debido que, aparte de estas modalidades de la naturaleza, en todas las actividades no hay ningún otro ejecutador que esté actuando y conoce al Señor Supremo, quien es trascendental a todas esas modalidades, esa persona llega a mi naturaleza espiritual. Texto número 20. Cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida. Texto 21. Arjuna preguntó, oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce aquel que es trascendental a esas tres modalidades? ¿Cómo se comporta y de qué manera trasciende las modalidades de la naturaleza? Texto 22 al 25. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh hijo de Pando, aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, que se mantienen firme, que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que solo las modalidades están activas, que está situada en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro, que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable, que es constante, encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Una persona que es así se dice que ha trascendido de las modalidades de la naturaleza. Texto 26. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Texto número 27. Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal.
que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema. Epa, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Pues digamos que yo lo tengo claro y estaba pensando, era justamente hace un rato leía otro verso también del Gita, creo que es el 18.9, hablaba de la actitud de renuncia, de más o menos que si uno renuncia en la modalidad de la pasión, pues si está esperando es como algún fruto. Y a través de estos versos que leyeron, algunos sí se menciona eso, como en las actividades fruitivas que se esperan. Y pues me cuestionaba un poco eso de cuál es la actitud que uno debe tener o que uno está adoptando para renunciar, pues renunciar a este mundo material. Y sí quedé ahí como con como con esa inquietud de, pues está bien tener esa incomodidad frente al mundo material, frente a que lo que sucede lo agobia a uno, pero cómo, Mm, ahí me preguntaba cómo diferenciar, ¿sí? Cómo diferenciar que puedo actuar por pasión o no, si tampoco está bien querer seguir en este mundo material, querer seguir disfrutando lo que este mundo material propone. sí, 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 sí. Pues digamos que eso es como el tema del Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita te presenta la escalera del yoga, ¿no? Entonces tú tienes diferentes yogas, el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. En el Karma Yoga tú estás actuando desde la acción, ¿no? En el Jnana desde el conocimiento y en el Bhakti ya desde el servicio devocional puro. Entonces, eso que tú preguntas se responde justamente en el capítulo 3. La primera pregunta que le hace Arjuna, o pues no la primera, mejor dicho, pero ese capítulo comienza diciendo como Arjuna le pregunta a Krishna como, a ver, pero tú me estás diciendo que la acción inteligente es superior a la acción, a la inacción, ¿no? Entonces, espérate, te busco bien el verso para decirte bien, pero pues básicamente lo que Arjuna le está diciendo a Krishna es como, a ver, ¿qué es mejor, actuar o no actuar? Y Krishna le responde Sí, como actuar, pero con desapego. Ya te busco ese verso, que pues es de lo que trata el Gita, ¿no? O sea, en el capítulo uno Arjuna le presenta las dudas a Krishna, ¿no? Le dice como no, yo estoy sintiendo compasión por mi familia, si actúo de esta manera, pues voy a actuar de forma pecaminosa y eso va a traer reacciones. Eh, Él también habla del miedo, del temor a la destrucción de las tradiciones familiares y él también está indeciso, esa es la cuarta y me falta una razón que le dar Arjuna a Krishna para no pelear. Indecisión. La primera es compasión. La segunda es miedo a las reacciones pecaminosas. La tercera es miedo a la destrucción de las tradiciones familiares. La cuarta es la indecisión. La quinta, ¿cuál es la quinta? Creo que la quinta es la santidad, ¿no? Creo que la quinta es la santidad. Entonces él le da esas razones a Krishna, ¿no? Como, hey, no puedo pelear, o sea, no puedo pelear. Y Krishna destruye como cada uno de sus argumentos, ¿no? Digamos el de la compasión. Él lo destruye diciendo que él tiene un concepto erróneo de la vida, él tiene un concepto material. Entonces, él está viendo el cuerpo, a su familia, como lo importante, ¿no? Y no está viendo que son almas espirituales y que pues finalmente cuando ellos mueran no van a perecer realmente porque son eternos. Esa es una. Otra, por ejemplo, es la acción fruitiva que va relacionada con lo que dices, o la actividad, las reacciones, ¿sabes? Y Krishna le dice, si tú actúas de acuerdo a tu deber y a mis instrucciones, no vas a tener no vas a tener reacciones porque estás actuando de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, mira, acá te tengo el primer verso del capítulo 3. Dice, Arjuna dijo, oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Entonces ahí básicamente lo que Arjuna está preguntando es eso, ¿no? Como,
como, a ver, esta acción no es inteligente, ¿por qué me quieres hacer participar? Y Krishna le aclara, ¿no? Tu deber, tú tienes un deber porque tienes una naturaleza, tu naturaleza es de kshatriya, de kshatriya, perdón. Y como tal, eres un guerrero y por lo tanto tienes que actuar de acuerdo a tu deber, ¿no? Entonces eso por un lado. No sé si ahí más o menos te respondo, Max. No sé si me estás entendiendo. Sí, sí, Prabhu, no, ahí ya digamos se me viene otra pregunta, entonces es, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es mi naturaleza? Porque si bien tengo el deseo de renuncia, de, de pues desprenderme de lo material, ahí entonces ya me pregunto entonces cuál es mi naturaleza, porque puedo tener ese deseo de renuncia, pero si no es mi naturaleza, si no es mi deber para cumplir, entonces estaría como ahí también en confusión. Sin embargo, pues eh, que en una clase también hablaban de que uno debe, hay como cuatro voces distintas que le hablan a uno en el corazón, la de Krishna, la del Guru, la de la mente y ahorita se me escapa la otra. ¿La inteligencia o...? Entonces, la inteligencia, sí, la inteligencia y la de la mente. Entonces, ahí como que está la, bueno, más que confusión, es como intentar resolver esas preguntas. ¿Cuál es mi naturaleza para que me sitúe en esa respuesta frente a mi deber? Y sin embargo, pues yo siento que la voz que me habla es la de Guru, la de Krishna, de Prabhupada, en este caso, que es mi maestro, eh, hablándome que pues tengo algo de esto de la renuncia. Ok, 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 Sí, entonces pues esa es la, como la otras preguntas que empiezan a surgir. ok. Entonces pienso que hay dos puntos importantes a considerar. El primero es que la renuncia no llega de un día a la mañana, Pravo. O sea, uf, eso es re complejo, Pravo. Yo cuando llegué al templo, los primeros meses, yo no, ya renunciado. Y claro, empieza a pasar el tiempo, empiezan a salir los anartas y empieza uno a ver muchas cosas que están ahí adentro, ¿no? Entonces, en esta escalera que te cuento del yoga que se expone en el Bhagavad Gita, expone como esas diferentes etapas en las que nosotros estamos, ¿no? Digamos que la etapa más baja sería como la etapa animal en la que solo buscamos satisfacer nuestros sentidos. Después estaría la sección Karma Kanda, que la sección Karma Kanda en los Vedas es como el 96% de los Vedas, que son todos estos sacrificios y rituales que hacen las personas para obtener algún beneficio, ¿no? Después estaría el Karma Yoga, que ya es una acción consciente, es una acción en la que tú ejecutas tu deber y es una acción en la que ya incluyes a Krishna, ¿no? Y después ya está el Buddhi Yoga, ¿no? El yoga de la inteligencia, ya el servicio devocional. Entonces, pues eso por un lado, es como un proceso gradual, ¿no? Digamos que tú puedes tener en el corazón deseos insatisfechos, pero que si los satisfaces de acuerdo con las prescripciones de los Vedas, de los principios religiosos, pues estás actuando en una plataforma superior a la plataforma animal que solo busca complacerse ya, sin tener en cuenta ningún principio religioso. Sí, sí. Entonces, eso como que le sirve a uno primero para situarse, ok, ¿yo dónde estoy, no? ¿Yo dónde estoy? En el Karma Yoga, pues tú puedes trabajar, digamos que tú tienes un deber, no sé, por ejemplo, si tú tienes una esposa, tú tienes una familia, pues tú tienes un deber de mantenerlos, ¿no? Entonces lo que tú haces en el Karma Yoga es decir, ok, yo cumplo mi deber, pero esto se lo dedico a Krishna, esto lo hago como una ofrenda para Krishna, y de esa manera esas acciones que tú estás ejecutando en el mundo material no tienen una reacción que te ate más, porque Krishna limpia esa reacción. Ahora, un segundo punto que es lo de la naturaleza, entonces, pues creo que tú sabes lo del Varna Ashram Dharma, ¿no? Que, Sí, sí, pero un poco. ok, esas son como las divisiones sociales y religiosas, ¿no? De los Vedas. Entonces, hay cuatro divisiones religiosas que son el Brahmachari, el Kshatriya, el Vanaprastha y el Sannyas, ¿no? El Brahmachari, pues es el estudiante de Celio, ¿no? El Kshatriya, el Kshatriya no, el Grihasta, perdón. Grihasta es el casado,
El Vanaprastha es el que está en vía de retirado y el Sannyas es el de vía renunciante, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu orden religiosa, tú tienes unos deberes, ¿no? Ahora, está ya más la naturaleza que está en función de tu cuerpo y acá también entran un poco las modalidades. No, un poco no, aquí entran las modalidades, porque el cuerpo que nosotros adquirimos al ser material necesariamente está influido por las tres modalidades de la naturaleza y dependiendo de tus acciones en vidas pasadas, pues esas modalidades o ese cuerpo está determinado por ciertas modalidades. Entonces, tú en la organización del orden social tienes cuatro categorías. Están los Shudras, están los Vaishyas, están los Kshatriyas y están los Brahmanas. Entonces, los Shudras están principalmente dominados o influidos por la ignorancia. Los Vaishyas por ignorancia y pasión, los Kshatriyas por pasión y los Brahmanas por ignorancia. Entonces ahí, como de acuerdo a tu naturaleza, tú vas estudiando qué naturaleza tienes tú, qué se te facilita y qué no, y ahí puedes ir entendiendo. Digamos, los Shudras por lo general se encargan del trabajo pesado, del trabajo manual dentro de la sociedad. Los Vaishyas son los mercaderes, los comerciantes. Los Kshatriyas son los guerreros, los que defienden, y los Brahmanas son los educadores, de acuerdo tú como a ese entendimiento que tú tienes, o sea, ahí es donde entra como el estudio de ti mismo, ¿no? Como, ok, ¿qué influye más en mí? ¿Qué me funciona más ahí? Yo tengo más una naturaleza brahmínica, una kshatriya, y eso es muy, muy importante saberlo, muy, 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 muy importante saberlo, porque de ahí nace el deber que tú vas a tener, el deber que tú vas a tener con la sociedad y el deber que tú vas a tener con Krishna. Y es muy importante, el Bhagavad Gita es prácticamente un libro que te dice, no, no es lo que tú quieres, es tu deber lo que tienes que hacer. Ahí, sí, bien, Max. Sí, 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 bravo. Gracias, sí. Listo, Prabhu. No sé si tienes una pregunta, Valentina o Max, si tienes otro. Pues para en lo personal, es claro, es como todavía un tema un poco nuevo para mí, pero si me pongo personal, algo que me ocurre o que me está ocurriendo, digamos, con mi camino espiritual, es que, digamos, la respuesta de mi entorno es como de susto, porque, hola Byron, Hare Krishna, Darío, el creo que Byron, ya entró. bienvenido. Ya, pero como te decía, es como un poco de susto porque algo que me pasa muy a mí es que como que yo no soy de puntos intermedios, entonces como que si me meto muy de lleno. Entonces, genuinamente de mi parte yo podría, no sé, seguir los cuatro principios al pie de la letra rápido, es como que soy en serio como se me facilita mucho tomar decisiones, digámoslo, radicales, pero observo que mi entorno se asusta mucho con eso y digamos, siento que mi práctica espiritual de algún modo se ha obstaculizado más por reacciones ajenas que de mi parte, o sea, porque de nuevo, de mi parte siento que yo ya habría hecho muchas cosas muy sencillamente porque no se me dificulta, sino que se me dificulta es más como el tema de el accionar de mi familia, de mis amigas, personas como muy cercanas que me dicen como, ah, usted se va a meter, e inclusive me dicen como, uy, nosotras sentimos que usted un día se va a ir para la India y no vamos a volver a saber de usted, como que tienen esa perspectiva de mí y como que no me retrasan, pero como que siento que su preocupación, no sé cómo manejar eso y tampoco sé cómo entender, digamos, mi camino espiritual desde esta, digamos, forma radical de yo hacer las cosas. Entonces también, no sé, no sabría ahí como si, no sé si se entiende la pregunta más o menos. Sí, sí, yo estoy viviendo lo mismo, o pasando a vivir lo mismo. Eso es bien difícil, eso es bien difícil. Um, Es bien difícil porque a mí también me pasó, digamos, mis hermanos, mis papás estaban como, uy, extrañados, como, uy, este se está yendo ya por otro lado, ¿no? Como, sí, estaban completamente extrañados. Incluso yo en mi cumpleaños, en julio, yo invité a unos amigos al templo, a que pues vinieran y celebraran conmigo. Y ellos estaban, Valentina, ellos estaban para ellos eso era Marte, o sea, ¿sabes? Eso era algo muy extraño. Entonces,
Pues yo no tengo la experiencia, a todos los devotos, todos les pasa eso, a todas, a todos. Yo todavía no tengo la experiencia para compartirte, pero sí sé que con el tiempo eso va madurando. Digamos, la relación ahorita con mi papá ha mejorado muchísimo y él ya ha aceptado mucho como el camino que yo he escogido y ya está como mucho más abierto, como mucho más tranquilo, como ya entiende como porque yo ya no como nada cocinado de nadie o ¿sabes? Y ya se lo toma relajado, mientras que él como en un principio como que estaba como muy resistente a que yo tomara este camino. Y pues, o sea, fue una de las primeras cosas que yo hice sin que me importara lo que mi papá me dijera y creo que eso también le dio como alegría en cierto modo de saber que ya estaba tomando independencia. Entonces pienso que eso es lo primero, serte fiel a ti y estar segura. Y las personas a tu alrededor se van a dar cuenta de que esto es algo sano, ¿sabes? De que esto es algo pues, o sea, es que no hay nada mejor, ¿sabes? Ahora, mm, esto es algo que yo sí estoy como estudiando mucho, pero pues sí, yo sí te tengo que dar como lo que se dice en el Shastra, ¿no? En el Shastra, digamos, en el Upadeshamrita, el Shastra es la escritura, ¿no? Que se supone que uno tiene que estudiar la escritura, seguirla al pie de la letra y darla. Entonces, en el Upadeshamrita, que es el néctar de la instrucción, Srila Rupa Goswami escribe que hay 6 actividades que dañan el servicio devocional. El verso dice como Atyahara Prayasascha, Prayalpani Yamagraha, Yanasangas Chalaulyam Cha, Bhaktir, Shadi Bhaktir Vinashyati, algo así. Y eso te dice como hay 6 actividades que dañan el servicio devocional. La primera es comer demasiado. La segunda es esforzarte mucho por cosas mundanas. La tercera es meterse en temas mundanos, o sea, hablar cosas mundanas, ¿sabes? O sea, cosas mundanas, ¿sí? La cuarta es apegarse mucho a las reglas y regulaciones o por el contrario, ser negligente con respecto a las reglas y regulaciones. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, apegarse mucho al principio. Por ejemplo, si en el templo somos como muy exigentes desde un inicio. Creo que lo que te decía Prabhu Harinam, que le dijéramos como desde un inicio a todos que tienen que ser célibes, ¿no? Eso podría ser esto porque pues es como, no, o sea, la persona se va a ahuyentar, mientras que el principio es que esa persona se haga consciente de Krishna gradualmente. Entonces no puede ser como muy exigente con esas reglas y regulaciones. Ahora, negligirlas es decir, como pues yo ahorita me voy a tomar y pues ahí el servicio devocional se va a arruinar, ¿sabes? Después está Yanasangas, que es a lo que va tu pregunta, que es la asociación con personas de mentalidad mundana, porque necesariamente uno va a pensar como ellos, se va a comportar como ellos y todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces, pues es algo con lo que hay que tener cuidado. Uno tiene que ser muy fuerte espiritualmente, estar como muy bien enraizado, tener una convicción bien profunda. Yo pienso que finalmente es posible que tú compartas con ellos y que no te muevas, ¿no? Que tú estés con tus convicciones. Sin embargo, lo más importante es la asociación para que tu servicio devocional esté fijo, para que no se quiebre tu servicio devocional. Entonces, no sé si respondo ahí un poco. Ah, bueno, y la última es codicia, ¿no? La codicia también daña el servicio devocional. ¿Sí, sí te ayudé con algo? Sí. Sí, Prao, muchas gracias. Y ya también como otro puntito, un poquito también, digamos, relacionado. No sé si al Pravo Max le pase, ya que sé que los dos estamos en el mismo medio, que es el tema de la actuación. Algo que me pasa también es que, digamos, uno tiene que trabajar obligatoriamente y puede hacer trabajos que estén dentro de la convicción de uno. Digamos, yo he rechazado muchos trabajos que realmente no me siento cómoda haciendo, que genuinamente no me gustan, pero también no sé cómo, digamos, no sé si un punto intermedio, también ser un poco radical con ese tema. Por eso, digamos, también mencionó al Bravo Max, no sé cómo él de pronto lo puede manejar, como este intermedio de ser una persona que ama el teatro, que su vida también, inclusive mi práctica devocional está relacionada también con el teatro, porque mi meta es hacer teatro
en función a Krishna, pero a su vez es complicado poder llegar a hacer eso muy fácilmente y uno sí o sí tiene que terminar, entre comillas, aceptando ciertos trabajos, o sea, como que no sé el punto intermedio, digamos, en el tema del trabajo, ahí también cómo funciona, porque digamos, con las personas uno sabe cómo relacionarse y tal, pero cuando se trata, digamos, trabajo, que viene siendo la actuación, específicamente en mi caso, tampoco sé cómo llevar un punto intermedio ahí. Disculpa. Eso se relaciona un poco como con lo que Pues, preguntaba Max, ¿no? De la renuncia. Y es también lo que les cuento del capítulo 3 del Bhagavad Gita que habla del karma yoga. O sea, nosotros tenemos que tener un trabajo para poder tener lo necesario para poder tener una vida espiritual. Y la conciencia de Krishna es algo que no es algo intermitente, no es algo como que yo soy 2 horas consciente de Krishna durante mi japa y ya volví a Krishna. No, la idea es ser consciente de Krishna todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, lo que tú puedes hacer es dedicarle esa acción a Krishna, esa labor a Krishna, decirle, Krishna, esta es mi ocupación en el mundo, eh, actúo, pero con conciencia de Krishna. Ese es el principio, conciencia de Krishna. Si tú actúas con conciencia de Krishna, es perfecto, ¿sabes? Porque todos tenemos ocupaciones y no todos vamos a poder tener como una ocupación laboral que esté relacionada directamente con Krishna. Pero nuevamente, lo más importante es cómo tú te sitúes internamente. Si tú internamente estás siendo consciente de Krishna y si tú internamente le regalas ese labor a Krishna, ahí ya estás haciendo karma yoga. Puede que no sea Bhakti Yoga, que el Bhakti ya es como el servicio directo, pero por lo menos estás en la plataforma de Karma Yoga, que eso ya te eleva, te va llevando gradualmente al Bhakti. Sí, Max. Bravo. sí, y bueno, pues yo quería como complementar ahí, porque también fue una pregunta y una inquietud que me surgió en su momento y que pues justamente la empecé a resolver con los devotos. Era esa misma situación en la que tú estás, Valentina, porque yo también me veía como inquieto y como cuestionado en ese aspecto. Entonces, pues, por un lado también está claro eso de que, bueno, no sé si la frase esté bien dicha de mi parte, sino pues de pronto Dieguito si la sabe bien, pero algo como que filosofía o devoción con el estómago vacío, pues es como imposible o es algo muy difícil de llevar, ¿sí? Entonces, situarse, pues, digamos, en esa posición en la que estamos ahorita, pero también reconociendo lo que dice Diego, lo que dijo hace un momento de en la intención de Krishna, este es mi trabajo, esta es mi labor, la pongo para ti y pues también los resultados y los frutos de ellos, pues para seguir avanzando en conciencia de Krishna, en seguir haciendo crecer también este movimiento de Sankirtan, de los devotos. Y otra cosa que a mí, digamos, me ha ayudado mucho, que también he comprendido mucho a través de los devotos, es el hecho de hacer como lo necesario, no solo, digamos, en el trabajo de actuación, sino pues en general. Al estar, digamos, vinculados con o asociados con no devotos, pues somos presos de caer en esto que se menciona de conversar a veces de cosas mundanas y de estar como en ese vínculo, pero ahí es donde uno pues como que se limitaría a lo necesario, ¿sí? Cumplo mi labor, entro y hago esto porque pues es mi medio por el momento por el cual puedo subsistir, pero pues todos los resultados y toda la intención pues está enfocada en el Señor Krishna, pero sí como con esos límites, si uno va llevando poco a poco de manera gradual esos límites, para mí también era difícil y pues digamos que de pronto Valentina lo entienda, el medio también se presta para muchas cosas que están totalmente opuestas a la asociación devocional, al servicio devocional, entonces como que, uff, esto pone en peligro mis principios, esto pone en peligro mi devoción. Yo decido hasta qué punto también lo llevo, yo decido también hasta qué punto esto me acerca o me aleja de Krishna. Esa ha sido como mi experiencia y como lo que, digamos, he podido también obtener a partir de la asociación. Sí, 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 sí. Ahí Sí, también, bravo. sí, Byron. Pues yo también tenía pues un comentario humildemente al respecto porque a mí me pasa algo igual. Pues yo no estoy en ese
mundo de actuar y el teatro y eso, pero pues yo lo que diría es algo similar a lo que dice Max, y es, todo uno lo puede hacer siempre y cuando el cuerpo de uno se lo permita, porque yo, incluso lo que tú decías, lo que te pasaba con tu familia, también me pasa a mí, porque digamos ahorita yo estoy viviendo con varias personas eh, y pues que antes me obligaban a hacer cosas que pues que yo no quería y que yo terminaba cediendo, y eso a lo último repercutía en mi salud, en problemas digestivos, como por ejemplo ahí cocinan dos señoras que ellas pues tienen sus hijos en otra ciudad y constantemente pues mientras cocinan dicen groserías, pelean con los hijos, entonces como que le impregnan a uno toda esa energía en la comida que ellas hacen. Y si uno, digamos, yo antes cedía a comer esa comida como por educación, como por, como por no armar lío, y lo que terminaba era enfermándome. Entonces yo diría eso. Siempre y cuando pues la salud de uno y el cuerpo de uno se lo permita, pues uno puede hacer ciertas cosas. De lo contrario, es mejor que no. Es lo que pienso yo, Bravo. Gracias, Byron. Sí, Dale. pues, mm, es decir, yo pienso que uno debe ser capaz de, o pues no debe ser capaz, pero uno es capaz de compartir con personas y mantenerse fiel a sus principios. Y si uno no es capaz y si uno no se siente todavía aún fuerte, lo mejor siempre va a ser prevenir, siempre. Ser sincero con uno mismo, decir soy capaz de afrontar esta situación y mantenerme fiel a mis principios y si no, prevenir. Yo antes de entrar al templo estaba en un grupo de cine y pues yo era el compositor. Y me acuerdo que en las últimas reuniones pues eran como fiestas, ellos tomaban, iban con alcohol y pues yo podía compartir con ellos sin tomar y sin comerme una papa de un de todito. Entonces, por mi parte es posible, yo siento que es posible. Ahora, lo que dice Byron también es cierto, uno se contamina, inevitablemente uno se contamina y ahí es donde entra lo sutil, que lo sutil tiene un efecto muy fuerte en la conciencia. La comida, la comida es algo muy, muy, muy importante. A mí la comida fue lo que me cambió la vida realmente. O sea, lo que uno come, quién lo prepara es muy importante. Si uno quiere mantenerse en la vida espiritual, eso tiene un efecto directo en la conciencia, directo en la conciencia. Entonces, yo sí les aconsejo que sean muy precavidos, muy exigentes, muy, muy estrictos con lo que comen. Eso es muy importante para la vida espiritual. Entonces, si quieren, pues sigamos con la, con la Sí, clase. Raúl, solo una cosita aquí que estaba como recordando también, Sí, sí, Max, ahora que por favor. mencionaban de los inconvenientes, sobre todo con la familia, que es donde a veces, bueno, más que inconvenientes, como algunas preguntas que surgen también de parte de ellos. Y donde Voto me decía que la mejor forma para, si se puede llamar predicar o para hacer entenderlo, es con el ejemplo, Así es. más que con decirle, no, mire, esta filosofía es así, de esta manera, lea este verso, sino esto. Entonces, como más el ejemplo y bueno, pues la posibilidad que tenemos a veces de llevarles prazán a nuestras familias, de alguna manera como que eso va pues limpiando, va sensibilizando un poco más los aspectos que uno a veces piensa que es contradecir y entrar a debatir y eso no lleva a nada para mí, es como, sí he notado que ha sido como más el ejemplo. Así es. Sí, Prabhu. Sí, de acuerdo contigo. La acción habla más que la palabra. Y finalmente, si nosotros queremos, pues nosotros buscamos, ¿no? Ser como seres humildes, tolerantes, compasivos, pues es lo mejor, ¿no?
actuar y no ser reactivos, no ser reactivos, actuar según nuestros principios y ya, no pelear, no pelear. De acuerdo contigo, Max. Listo, pues acá quería compartirles entonces lo de las modalidades y me gustaría que comenzáramos viendo el primer verso del capítulo 14 que es bien importante, porque miren lo que dice. Te voy a exponer, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Krishna Sí, dice, señor. te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Y miren lo que dice acá Prabhupada en el significado. El Señor explica ahora de una mejor manera el mismo conocimiento. Este conocimiento es muy superior a todos los demás procesos de conocimiento que se han explicado hasta ahora, y con él muchos han logrado la perfección. Así pues, se espera que aquel que entienda este 14º capítulo logre la perfección. Entonces es un capítulo bien importante, bien importante. Quería también compartirles este verso del capítulo 3 que se conecta con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos hablado en esta clase. Y dice así, es el 3:27, es un verso bien famoso. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vibhudatma kartaham iti maniate. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Ok, entonces, ¿se acuerdan cuáles son las modalidades de la naturaleza material? Son tres, bravo. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bondad, pasión, bondad, pasión e ignorancia. Así es, ¿Sí? sí, así es. Entonces, digamos que hay una deidad que se asocia a cada una. Por ejemplo, la, la bondad se asocia a Krishna y es la modalidad que se caracteriza por la permanencia, por la sostenibilidad. La pasión es la creación, el movimiento, y la ignorancia es el estancamiento, ¿no? La oscuridad. Entonces, esto es muy importante porque esas tres modalidades impregnan todo en este mundo, todo. O sea, cómo nos vestimos, qué comemos, o sea, la comida, la ropa, las horas del día, todo está influenciado por esas tres modalidades. Hay una historia bien bonita, eh, no sé si es del Bhagavatam, eh, que es de un rey y su hijo. Un día estaban como un rey y su hijo, como viendo como todo el territorio, ¿no? ¿Se acuerdan del Rey León? Cuando Mufasa y Simba están viendo como todo y como Mufasa le dice a Simba como todo lo que es te pertenece, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, así tal cual estaban viendo. Y entonces ese rey y su hijo estaban viendo como desde el balcón de un palacio todo el territorio del reino. Y dentro del territorio había un bosque. Y entonces el hijo le preguntó como al padre, al reino, como, hey, ¿y ese bosque qué? ¿Allá qué hay? Y el rey le dijo como, mira, tú puedes ir, no te lo recomiendo, pero te prometo que si vas, algún día volverás, no te vas a perder. Entonces al otro día el niño estaba como ahí, como dando vueltas y vio el bosque, se paró enfrente del bosque y se adentró. Entonces dijo como que mi padre me dijo que yo nunca me voy a perder, todo bien, voy a entrar al bosque. Y entonces se fue adentrando y mientras iba adentrando veía cosas maravillosas, o sea, muchos colores, había como unas frutas muy dulces que él probaba y estaban deliciosas. Y así empezaba a caminar, siempre estaba como en una bajada, ¿no? O sea, era fácil adentrarse en el bosque. Empezó a caminar, escuchaba como sonidos muy lindos, o sea, todo como que lo envolvía, todo como que lo atrapaba.
Hasta que en un momento, pues, empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Todo se empezó a tornar como un poco oscuro, ¿no? Como tenebroso. Empezó a escuchar como gruñidos, como animales salvajes, eh, así como cosas que daban miedo, ¿no? Empezó, todo se transformó, ¿no? Y empezó, el bosque quedó a oscuras. Y él trató por todos los medios de devolverse, o sea, de encontrar la salida, pero no, quedó ahí, se perdió. Y pues era de noche, escuchaba con animales salvajes y, y pues tenía mucho miedo. Entonces pues se quedó dormido en un momento, él se quedó dormido y cuando estaba dormido, estaba así como en posición fetal, dormido, ¿no? Lo despertó después de un momento tres voces, tres hermanos estaban hablando. Esos tres hermanos eran Satua, Rayas y Tamas. Entonces, Tamas le estaba diciendo a los hermanos, hay que matarlo, aprovechemos de que está ahí en esa condición y matémoslo. Rayas le estaba diciendo a los otros hermanos, no lo matemos, solo golpeémoslo y dejemos que se vaya. Y Satua le estaba diciendo, no lo golpeemos, hay que llevarlo, hay que ayudarlo a volver. Entonces, pues el niño como que se despertó y estaba así, pero lleno de miedo, estaba lleno de miedo, lleno de miedo. Y entonces Rayas y Tamas, que eran los que decían respectivamente que lo querían golpear o lo querían matar, se quedaron discutiendo, no, hay que matarlo, no, hay que pegarle, ta, 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 ta. Y mientras tanto, Satua se lo llevó, lo cogió en sus brazos y se lo llevó. Le dijo, como yo te puedo ayudar, te voy a presentar a alguien que te puede sacar del bosque. Y entonces él lo llevó con Saraswati, que es la diosa de la sabiduría. Y Saraswati le dijo, ¿cómo tú quieres realmente salir del bosque? Eh, y, y entonces el niño se quedó como perplejo porque era una mujer muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa. Y le dijo, como no, yo te quiero a ti. Y entonces ella le dijo como perfecto, esa es la respuesta que yo estaba buscando. Toma esta llave, esta es la llave o un mapa, digamos que era un mapa. Toma este mapa te llevará de vuelta. Pero recuérdate, tienes que esforzar mucho. Entonces el niño volvió junto a Satua, con el mapa hacia el palacio, buscando el camino de vuelta al palacio. Y en ese camino pues era empinado, porque claro, primero fue bajado, ahora era empinado, era algo muy difícil volver. Entonces, mientras volvía, él estaba como acompañado de Satua y estaba luchándola. En un momento le dijo como, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces se acordó, entonces Satua le dijo, acuérdate de ella, de Saraswati. Ok, sí puedo. Y cogió el mapa y siguió y siguió y siguió. Y pum, llegaron al punto donde inició el recorrido, ¿no? Ya veía el palacio y dijo como, wow, ya puedo salir de acá. Entonces Sato le dijo, ok, puedes salir, hasta aquí te acompaño. Y así él volvió a, al palacio de su padre, a su hogar. Entonces es una historia muy, muy bonita porque es nuestra historia. Entonces el rey, ¿quién es? El rey es Krishna. Nosotros somos el niño. El bosque es la naturaleza material. Los hermanos Rayas, Tamas y Sattva son las tres modalidades, la ignorancia, la pasión y la bondad. Saraswati, que es la diosa del conocimiento, pues representa la inteligencia. El mapa que le da es el sadhana, nuestra práctica espiritual diaria. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para salir de ese enredo del bosque material? eh, Entendiendo que con una práctica espiritual y en la modalidad de la bondad podemos salir de ahí. Entonces, ¿qué tal les parece? Esa historia es bonita, ¿no? Sí, Uy, sí. sí, bravo. Preciosa. Sí, es un néctar esa historia. Me toca ver bien de dónde es, yo se las averiguo. Entonces, bueno, todo esto para decirles que mm, estas tres modalidades están influenciando todo, ¿no? Entonces, la bondad en sánscrito es sattva guna, la pasión es rayo guna y la ignorancia tamaguna. Y para que tengan los nombres en sánscrito. Entonces, miren, las tres modalidades son diferentes formas en que la energía material condiciona a la entidad viviente, obligándola a actuar de diferentes maneras.
Entonces, así que nuestros supuestos gustos, formas de pensar, sentir y desear son en realidad un producto de tales modalidades y no pertenecen al alma espiritual. Aquí entra el verso que les estaba diciendo el 327 por si lo quieren anotar, es un verso bien importante del Bhagavad Gita, ¿no? Que dice, se los voy a repetir, el alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bien importante entender eso para entender cómo nos desenvolvemos en la vida. Entonces, propósito de las modalidades. Están viendo la pantalla bien, ¿cierto? Listo. Atarnos al Sí, mundo bravo. material, satisfacer nuestros deseos, ayudarnos para alcanzar nuestras metas espirituales. Entonces, ¿quién maneja estas energías? Bueno, esto es lo que les comentaba de que Sato Aguna está asociado con Krishna, Raya Guna, la pasión con Brahma por la creación y la ignorancia Shiva, que es la destrucción, ¿no? Cada una de estas modalidades está dirigida por entidades superiores. Aquí está descrito mejor. La modalidad de la ignorancia que degrada a la entidad viviente es controlada por el señor Shiva. La modalidad de la pasión que condiciona a la entidad viviente a ilimitados deseos la controla el señor Brahma. Y la modalidad de la bondad es controlada por el señor Vishnu, quien es la personalidad de Dios. Entonces, miren, estas son las características específicas de cada modalidad. Modalidad de la ignorancia, la oscuridad, la inercia, la ilusión son los signos de tal modalidad. Modalidad de la pasión, gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo, anhelo incontrolable. Modalidad de la bondad, cuando esta modalidad se vuelve resaltante, las puertas del cuerpo se iluminan con conocimiento y felicidad. Y ahí miren, voy a hacer un hincapié en el verso verso 6 del capítulo 14. A ver, ¿dónde está esto? Verso 6 capítulo 14. Y este verso dice así. Oh tú, el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. Eh, El efecto, Prabhupada dice el significado. El efecto de cultivar la modalidad de la bondad en el mundo material es que uno se vuelve más sabio que aquellos que están condicionados de otra manera. Y acá me parece importante que resaltemos esto. El efecto de cultivar la modalidad. Eso quiere decir que nosotros podemos cultivar las modalidades. ¿Ustedes cómo creen que uno puede cultivar las modalidades? Degradándose si uno quiere el de la ignorancia o siendo servicio devocional si uno quiere alcanzar la de la bondad. Así es, así es. La de la pasión sí tengo ahí como, no sé, siempre la he visto como un intermedio, no sé si sea de esa forma. La de la pasión está ahí como, no sé cómo entenderla, Dieguito, ahí, si las pensamos en esa forma, si la bondad pues sería el servicio devocional y la ignorancia pues sería degradarnos, la pasión sería que, Pues la acción, la En pasión es lo la personal, acción. Sí, sí, Valentina. qué pena interrumpirte. Es que en la forma en la que en la que la interpreto es más como un tipo de punto intermedio, o sea, una persona que de algún modo puede comenzar a tener una conciencia, pero que realmente todavía no está, digamos, practicando bhakti o que no es 100% consciente de, pero tampoco está en el camino de la absoluta ignorancia. Entonces siento que, digamos, es como este punto intermedio que puedes llegar, por eso es un punto intermedio, porque puedes caer fácilmente en la ignorancia o si sigues tu camino devocional puro, caer finalmente en este estado, digamos, supremo. Así es, sí, sí, sí. Sí, me hiciste pensar en un verso del Bhagavad Gita. Eh, Espérate, ya te digo cuál es. Mm, bueno, se trabó esto. Es un verso que dice,
básicamente la modalidad de la pasión es la acción, ¿no? Y es la acción como algo que me sirve mucho a mí para entenderlo son las horas del día. Por ejemplo, la mañana es la modalidad de la bondad, el mediodía es la modalidad de la pasión y la noche, que es oscuridad, es la modalidad de la ignorancia. Si nosotros nos levantamos en la mañana, bien temprano, estamos cultivando la bondad. Si nos levantamos pues al mediodía, pues estamos cultivando la pasión y más tarde es incluso la ignorancia. Entonces hay un verso, el verso que yo estaba pensando es uno que dice como de la contemplación nace el apego por los objetos. Del apego nace la lujuria, de la lujuria nace la frustración, de la frustración nace la ira y de la ira nace la locura. Entonces es como un caminito, ¿no? Es un caminito de la pasión a la ignorancia, ¿no? Como ese, porque el deseo de disfrute es pasión, el deseo de disfrute es pasión. Ahora, ese disfrute no nos satisface, sino que por el contrario nos causa frustración, eso nos causa ira y eso nos lleva a la modalidad de la ignorancia, que es la locura, nos lleva a la locura. Entonces, me parece un buen ejemplo para entenderlo. Eh, ahí entendiste más, Max, o cómo vamos ahí? Sí, 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 Prabhu, sí, también cuando lo mencionas también de una vez me acordé de esa división del día que tiene también de las modalidades. Otro ejemplo que puede servir para ayudar, para entender esto, es lo que les mencionaba ahorita en la escalera del yoga o los niveles de los que estamos, ¿no? El que busca complacer sus sentidos sin seguir ningún principio religioso que está en el estado animal puede ser considerado como ignorancia. El que busca satisfacer sus sentidos, pero ya como siguiendo los principios de los Vedas, puede ser, está considerado en pasión, ¿no? Que pues finalmente está siguiendo el orden religioso, pero busca satisfacerse. Y ya aquel que ejecuta el servicio devocional desde una plataforma desinteresada ya está en la bondad. Esa es otra forma en la que puede entenderse. Entonces, pues en la historia, si ustedes se dan cuenta, la pasión y la ignorancia, ¿qué hacen con nosotros? Nos patean, nos golpean, o sea, nos tratan mal. En la historia que les conté ahorita del niño, ¿no? El niño y la pasión y la ignorancia nos pegan. Mientras que la bondad nos lleva por el camino de la inteligencia y nos van encaminando a través de una práctica espiritual de vuelta al hogar. Esa es la importancia de cultivar la bondad. Y no sé si les leí el 14:6, ¿cierto? Creo que sí. Eh, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Entonces, esto es muy, muy importante y por eso Krishna dice que el que entiende este conocimiento alcanza la perfección, porque si nosotros cultivamos la modalidad de la bondad, entendiendo también este otro verso, el 3:27, que dice que nosotros no somos quienes actuamos, sino que son las modalidades de la naturaleza material, pues automáticamente nos encaminamos de regreso a Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo para cultivar la modalidad de la bondad? Levantarme temprano, tener un buen sadhana, hacer mis rondas, comer en la bondad. ¿Qué significa eso? Comer frutas, verduras, no comer carne, no comer nada de esto, nada de estos alimentos podridos o quemados, que eso se considera en la modalidad de la ignorancia. Todo eso, cada acción que yo tome, cada acción de esas me sitúa en una modalidad y yo tengo que ser bien consciente de cada elemento que forma parte de mi vida y en qué modalidad me sitúa a mí. Voy a seguir compartiendo la presentación. Supongo que Jalaba está en la de la bondad, ¿no, Dieguito? Prabhu, eso es Eso nos trascendental, encanta Prabhu. tanto. Creo que el prasham es trascendental, de hecho, o sea, el prasham es trascendental, Prabhu. Pero sí, Claro. el dulce yo se lo escuché a Prabhu Acharya, que está en la bondad. Sí. Y lo mismo los grasos, creo, los alimentos grasos. También, ¿qué, Max? Disculpa. No sé a quién le escuché también que los alimentos así como grasos también están un poco en la de la bondad, no me acuerdo. Los grasos, digamos, por ejemplo, el ghee, la leche, todo lo lácteo, Prabhu, es bondad pura, Prabhu, eso es un alimento Sí, divino. sí.
Es Así un es. alimento divino. Bueno, y pues también es importante como que lo que comamos sea ofrecido, ¿no? Eso ya va más allá de las modalidades. Ahí ya conciencia de Krishna es trascendental a las modalidades de la naturaleza material. Entonces eso también es lo importante del servicio emocional, ¿no? Que nos situamos más allá de las modalidades y eso también lo habla el verso 14-20 que dice, cuando el ser encarnado es capaz de trascender estas tres modalidades asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez y sus aflicciones, y puede disfrutar de néctar incluso en esta vida. ¿Sí, Valentina? Pero tengo una duda con respecto a los lácteos, porque, digamos, parte importante del no consumo de carne es el tema del karma y no hacerle daño a seres que pues no merecen ningún tipo de daño. Pero la industria láctea también es muy dañina en contra, digamos, las vacas que son consideradas unas madres, tanto en la India como en muchas culturas hindús. Entonces mi duda está, o sea, se apunta en eso, como digamos, la leche, aunque sea un regalo de la vaca, realmente la vaca para poder generarla tiene que estar en embarazo, o sea, ella no la bota por su cuenta, ella tiene que quedar embarazada y por eso hay industrias lácteas en donde solo embarazan a las vacas para que den esa leche. Y digamos, ahí mi duda está con respecto a eso, como no sigue cayendo un poco en la ignorancia el tema de el consumo de lácteo, teniendo en cuenta que pues la vaca sufre al someterse, digamos, a esta industria tan sí, horrorosa, por decirlo de algún modo. Sí, sí, claro, claro. Ahí entra otro aspecto y es que vivimos en un mundo bien jodido, por así decirlo, o sea, un mundo que realmente es muy dañino, pero pues ahí lo importante ahí es donde se utiliza como la discriminación, ¿no? O sea, como donde tú entiendes que los lácteos en sí son son un producto puro de la vaca, como lo dice, son consideradas unas madres y son un animal sagrado. Y por el otro lado, pues existen estas industrias que las encierran y les causan dolor, ¿no? Entonces me parece que ahí lo mejor, pues es tratar de, si uno consume productos lácteos, que vengan como de fincas o de espacios que uno sepa que tratan bien a los animales. Ahora, eso no es siempre posible y pues tú al vivir en la ciudad, no sé, digamos que un día tienes mucha hambre y necesitas ir a un supermercado, pues no vas a tener de otra que consumir los productos de ellos, ¿sabes? Entonces, pues de todas maneras, pues es un producto que está en la bondad, es un producto que está en la bondad. Eh, pues obviamente, sí, las industrias y vivimos en un mundo, ese es el mundo material, ¿no? Un mundo de dolor. Entonces, pues, en la medida de lo posible, tomar la acción más consciente, es decir, la que menos daño haga, si se puede consumir o conseguir los productos lácteos de un lugar que sea amigable con los animales, es lo ideal. Si nosotros no podemos por razones económicas o por ya razones de necesidad, de que estamos en la calle, tenemos hambre y pues no nos vamos a comer un chorizo, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Pues ahí es donde también toca ver todo esto. Pero digamos en culturas como en la India, que tratan las vacas también, pues incluso dan más leche, ¿no? La madre me contaba que ellos fueron una vez a una finca que tenían como una vaca solamente, una finca, no eran devotos, pero eran de unos amigos, y el señor de la finca, después de que ellos se fueron, le dijo como, yo nunca había visto que mi vaca diera tanta leche, porque era precisamente por el trato tan amoroso que le daban. Entonces sí, hay que ver todo esto, que estudiar todo esto. Sí, bravo. Y al respecto, pues un último comentario es que, pues en lo personal, yo pienso que por eso es que la vaca es un animal sagrado, porque así como tú lo dices, que con el cariño que se le da, produce más leche, entonces yo pienso que es una de las razones principales, o sea, porque la vaca a, a cambio, a cambio de nada, entre paréntesis, produce mucha leche, produce muchos recursos y por eso pues para mí también es un animal especial.
Sí, pues de hecho los lácteos son de las comidas favoritas de Krishna, ¿no? A él le encanta el ghee, por ejemplo, a Krishna le encanta el ghee, es de sus comidas favoritas. Entonces, miren, acá en la presentación ya va en detalle lo que hace cada modalidad dentro de la alimentación. Entonces, Sattva aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Estas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Raya, la comida que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Tama, la comida que se prepara por más de 3 horas antes de ingerirla, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras, le gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Ok, esto ya va más relacionado con el conocimiento. Entonces, Sattva, el conocimiento mediante el cual uno se ve en todas las entidades vivientes, uno ve en todas las entidades vivientes una naturaleza espiritual indivisible, aunque ellas están divididas en infinidad de formas, has de saber que están en el plano de la modalidad de la bondad. Raya, el conocimiento el cual uno ve en cada cuerpo y que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Y finalmente, Tama, el conocimiento por el cual uno está pegado a una clase de trabajo como si lo fuera todo, sin conocimiento, la verdad, y que es muy escaso, se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Listo, ahí vamos entendiendo, ¿vamos bien? Listos. Bien, Por mí Raúl. sí. Tipos de adoración. Sattva, los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Raya, aquellos que están en la modalidad de la pasión adoran a los demonios o personas con mucho poder, como los famosos. En el hinduismo, los asuras son un grupo de deidades sedientas de poder, que a veces se las considera demoníacas o pecaminosas. Y Tama, aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia, adoran a los fantasmas y espíritus. Esta es bien importante. Aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales. Y aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Entonces, pues esto es bien bonito, ¿no? Porque nos dice cómo, digamos, algo que se dice mucho es que al momento de la muerte, en el lugar en el que esté nuestra conciencia o cómo esté nuestra conciencia determina nuestra siguiente vida, ¿no? Si estamos en la bondad en la modalidad de la bondad, vamos a ascender. En la pasión vamos a ascender vamos a permanecer en el plano terrenal porque a este plano lo caracteriza eso, la pasión. Y si estamos en la ignorancia, vamos a descender. Eh, bueno, chicos, pues, si entendieron lo de las modalidades, cómo se sienten? Sí, Raúl, ya mucho más profundo y despejado el tema por mi parte. Una final aclaración importante es que nosotros como devotos de Krishna y pues que tenemos ese deseo de regresar al hogar, de regresar a Dios, es que buscamos trascender esas modalidades, ¿no? Porque incluso la modalidad de la bondad lo ata a uno al mundo material. Por eso al final de la historia, cuando el niño vuelve al palacio de su padre, Satua le dice, yo me quedo acá. Él se queda acá, él se queda en el mundo material, él no hace parte del mundo espiritual. Entonces nosotros con conciencia de Krishna lo que tratamos es incluso de trascender la bondad, incluso la bondad. Eh, por encima de la bondad está la bondad pura, porque todas las modalidades compiten entre sí. O sea, yo puedo estar en bondad, pero tener todavía unos tintes de pasión e ignorancia. O puedo estar en pasión, pero todavía tener unos tintes de bondad e ignorancia. O con la ignorancia lo mismo. Pero está la bondad pura, que es la bondad sin rastros de pasión e ignorancia, que esa es como la ideal para el camino espiritual, ¿no? Eh, pero lo que les digo,
Después de eso viene el sendero trascendental, que es el de conciencia de Krishna, el que nosotros estamos tratando de emprender, que es trascender las modalidades para volver a Krishna. Por eso se dice que el prashadam es trascendental, por eso se dice que el servicio devocional es trascendental, o sea, por eso se dice que todo lo relacionado a Krishna es trascendental. Él nos lleva por encima de todo esto. Y es muy importante en nuestro día a día, en nuestras actividades en el mundo, pues tratar de situarnos en la bondad, si es posible, con conciencia de Krishna, trascender todo eso. Obviamente, yo no sé cuando uno llegue a eso, no, eso solo los devotos muy avanzados, pues ya lo saben, ¿no? Eh, Quién sabe, yo nunca he experimentado nada así, ni siquiera bondad pura, entonces pues nos falta bastante, muchachos, pero pues tenemos el objetivo, ¿no? Y el deseo, que es lo importante. Sí es, Prabhu. Bueno, queridos, entonces tienen preguntas. Esta es la clase final del curso. ¿Cómo les pareció? ¿Alguna sugerencia, crítica, comentario? No, No, Prabhu, pues pues agradecerte a ti y a la madre para allá y a Prabhu Max, Valentina y a todos los que han estado pendientes del curso y de complementarnos los unos a los otros. sí, Prabhu, igualmente gracias. Yo pues lamento haber no podido haber asistido al inicio porque pues se me cruzaba siempre con todo, pero pues en las últimas que estuve y las grabaciones que vi que me estaba colocando al día, pues realmente fueron de gran ayuda y pues a esto también es asociación y pues es lo que debemos seguir haciendo, no dejar de hacer, eso que es lo que también es el llamado, no dejar de hacer y estos espacios también permiten la asociación cuando uno tiene la posibilidad de estar yendo de punto seguido al templo o al Harinam, bueno, distintas actividades, pero pues estos espacios permiten también la asociación y seguirse pues, fortaleciendo en el camino del servicio devocional. Así que gracias, Prabhu, gracias, devotos. No, yo les agradezco a ustedes. Fueron un grupo bien bonito, bien bonito. Se nota que estaban atentos, bien interesados y pues también recuerden que escuchar es un servicio, entonces aquí estuvieron haciendo servicio que también es un punto positivo. Recuérdenme o díganme qué día van al templo, díganme si van el jueves porque les tenemos una cosita pendiente, un regalito, una sorpresa. Entonces escríbanme, porfa, a mí o a la madre Uraya Prilla, qué día van para saber cuándo tenerles eso, ¿listo? Mañana, lunes, martes, miércoles y esperar a ver si la misericordia me da la oportunidad de permanecer allí, Prabhu. Para siempre, Prado. Sí. Epa, epa, epa. Pues para en lo personal, mi crítica al curso es que lo sentí muy cortico, o sea, como que en serio me lo disfruté mucho y siento que vi una clase, o sea, yo asistí a todas, mentiras, falté solo a una, pero vi la grabación y lo sentí demasiado corticas, pero, o sea, corticas porque como que uno quiere aprender tanto, 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 que el tiempo se pasa volando y siento que conseguir eso actualmente es muy difícil más porque no sé, culturalmente uno ya no tiene mucha atención. Entonces, como que lograr querer más y más y más de este néctar, en, en resumen, es puro néctar, puro conocimiento. Y estoy genuinamente muy agradecida porque siento que, o sea, de todos los puntos fundamentales del Bhakti, estoy practicando casi todos, precisamente por esos conocimientos, estoy fuerte con el servicio, estoy como muy metida y siento que principalmente fue un curso introductorio muy apropiado para causar ese interés y ese amor por la práctica devocional. Entonces, de corazón estoy muy agradecida por que este curso me pudo generar precisamente todo eso, como ese interés por la práctica devocional. Entonces, muchísimas gracias. Néctar, madre, néctar. Muchas gracias. Oigan, yo voy a empezar a dar un curso el 7 de octubre del Bhagavad Gita y es con la plataforma de Keshav Maharaj. O sea, él tiene el contenido de la metodología de él. Va a ser los martes a las 7 de la noche. Si quieren unirse, muy invitados. Ese no tiene ningún costo y es brutal porque tiene el contenido que él da, tiene evaluaciones para que pues
ustedes también estén pendientes de su desarrollo para que se involucren más. Entonces, muy recomendado, invitadísimos. Sí, Prau, pues una, una, una opción pues que veo y que pues me gustaría es que se manteniera el curso de WhatsApp de Bhakti y estar ahí comunicados pues si surge un curso como el que tú dices o algún otro, pues lo que pienso yo. Listo, listo. Muy buena idea, Byron. Sí, buena idea. Bueno, chicos, pues entonces yo les mando la info. Muchas gracias a todos. Y recuérdense cultivar la bondad, levantarse temprano, comer en bondad, todo en bondad. Gracias, Dieguito. Hare Krishna. Bueno, muchachos, Hare Hare Krishna. Krishna, Gracias, Diego, Hare Que Krishna los Krishna. cuide Max, y los proteja y los guíe. Valentina. Muchas gracias, Gracias a bendiciones. todos. Hasta luego. Haribol.